primero para empezar la enseñanza. Entonces, si gustan, pongámonos en pie por toda la palabra de Dios. Padre, te agradecemos este día que nos has regalado, agradecemos la oportunidad de estar en campamento. Oramos por Jesucristo para que tú nos ayudes a aprender más de tu palabra, Señor, y que tu palabra penetre en nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén. Bien, vámonos del tema. Vamos a ver, necesito primero que me digan qué creen ustedes que es el infierno. A ver, un par de opiniones. ¿Creen que existe? ¿Creen que no existe, Brian? Yo creo que el infierno es como los volcanes, hay mucho calor. Bien, ¿alguien más que quiere opinar? ¿Pero creen que existe primero? Sí. Todos creen que existe, pero entonces por ahí vamos bien. Vamos a ver a dónde fue que se creó primero y por qué se creó. Vamos a Génesis 1:1, los que tengan Biblia, por favor. ¿Verdad? Y entonces, dice así Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso quiere decir que antes no existía absolutamente nada. En este versículo nos dice que lo primero que creó Dios fue el tiempo, el espacio y la materia. Tres cosas. Sin estas tres cosas no podría haber absolutamente nada. Ni ángeles, ni cielo, ni infierno, ni ninguna de las otras cosas. Esto quiere decir también que los ángeles fueron creados entre el día 1 y 2. Hay muchas teorías, de las cuales no vamos a hablar hoy. Una de ellas es el creacionismo, que se dice que del día 1 al día 2 pasaron miles de años, que fue cuando tuvo la caída el diablo, entre otras cosas, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tomar en cuenta que el día 1 se crearon los ángeles y es muy probable que ya antes del día 2 ya el diablo ha cometido su pecado, se ha rebelado contra Dios y ha caído a la tierra. Cuando cae a la tierra hay una explosión, ¿verdad? Él cae a un lugar que se llama el Tártaro. El Tártaro es un lugar que aparece también en la Biblia. Aparece en la Biblia el Tártaro, y el Tártaro es la tierra, ¿verdad? Cuando Dios crea el resto de la creación, Él forra el Tártaro con la creación. La forra con el agua, la forra obviamente con la tierra, con el cielo, con las estrellas y todo lo demás. Por ende queda confinado en el centro de la creación. ¿Queda claro? Ahora, también nos vamos a preguntar cómo sabemos que los ángeles y los demonios fueron creados por Dios, porque no pueden decir que eso fue una creación anterior o que ya existían ellos o X o Y. Vamos a ir un momentito a Ezequiel 28:15 para que veamos que la Biblia se contesta con la misma Biblia. O sea, no tenemos necesidad de buscar en ningún otro lado, sino que la misma Biblia nos contesta lo que necesitamos saber. ¿Quién lo tiene? Ezequiel 28, verso 15. Por favor. Ok, Zulema. Vean, leo para ustedes, ¿lo tienen? Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo, recuerden que un versículo fuera de contexto es un pretexto. Por ende yo no les puedo hablar este versículo y decirles que ahí está hablando de X o Y. Anteriormente viene hablando de una profecía. Dentro de las profecías es de un Éfa, y ese Éfa es que ahí habla del diablo y se le dice que él fue creado. Por ende, entonces sabemos que el diablo no se creó solo, no se autocreó ni nada, sino que evidentemente él fue creado por Dios durante la creación. También sabemos, y ya muchos lo conocemos, que él cayó como un rayo a la tierra, ¿verdad? Si gustan se apuntan ahí, el versículo que viene eso es en Lucas 10:18. Entonces vuelvo a la historia. Resulta que cae a la tierra, ¿verdad? El diablo cae en el Tártaro. Dios crea, ¿verdad? En el día 3 y 4 crea separa las aguas y queda descubierta la tierra. Por ende él forró ese Tártaro, ¿verdad? Entonces el diablo queda en una prisión, por decirlo así. Entonces él se da cuenta que ya sabía, ¿verdad?, de una
una creación nueva, por ende, y él escapa de ese infierno. Hay muchísimas teorías de cómo escapa del infierno. La que vamos a tomar es la que está en la Biblia. Entonces, Zacarías 5:11 nos habla de esa profecía de cómo se escapó el diablo. En Zacarías 5:11 nos habla de la visión del Éfero. Son visiones muy difíciles de entender, pero por la gracia de Dios ahora las Biblias tienen muchísimas ayudas, entonces son un poquísimo más sencillas de tener. ¿Alguien tiene Zacarías 5:11? Esa es de la visión del Éfero. ¿Alguien tiene? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Ahí, hasta ahí. Para que le sea edificada casa, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Eso quiere decir que al diablo le hicieron una casita en Sinar. Sinar queda por allá por donde está Babilonia, está muy cerca del Golfo Pérsico, de Arabia, de todo eso. Ahí el diablo escapó. ¿Cómo escapó? Hay muchas teorías. Recuerden que antes había muchos animales que nosotros ya no conocemos, ¿verdad? Uno de ellos es uno que se llama, su animal meteorológico conocido como el leviatán. ¿Lo han oído mencionar alguno? Pues resulta que el leviatán es una culebra con manitas, digamos, como ver un dragón, por decirlo así, pero de agua. Ese dragón podía sumergirse a grandes profundidades y salir. Entonces los animales tienen la potestad de dejar que los demonios entren en ellos o no. Por eso los animales, hay unos que son puros y son impuros en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que los impuros son los que dejan que entren los demonios y los puros evidentemente no. ¿Cómo sabemos de estos leviatanes? En el libro de Daniel habla que Daniel mató el último leviatán de la historia de la tierra. Eso lo vemos en Daniel capítulo 13:23. Pero ojo, mucho ojo, porque Daniel llega hasta el versículo 12 en todas sus Biblias. Entonces, si buscamos la Biblia latinoamericana, este es el relato que va a aparecer. Es un relato que los judíos lo llaman como histórico, no fue tomado dentro de la Biblia que tenemos nosotros, sino que dentro de ese relato histórico viene donde Daniel mata al leviatán. Un leviatán que adoraban en ese tiempo en Babilonia, y Daniel lo mata y era el último que quedaba. Es muy probable que de esta forma haya escapado Satanás. Les traía una imagen, ¿verdad? Del leviatán, que incluso también sale en Job 41. Leo para ustedes: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Ven, o sea, el animalito leviatán es un animal que está dentro de la Biblia, pero ya no lo conocemos. Yo traía aquí una imagencita, pero no se las puedo pasar porque de la parte de la prédica es como un dragón, ¿verdad? Como era un dragón, una culebra que está ahí. Eso lo que dice, ¿verdad? no se dice así, se llama vaquio, para más activo, el vaquio. Bueno, Es como entonces, un dinosaurio. Entonces, continúa. Vamos ahora sí, nos va quedando claro dónde es que nace Satanás y todo su asunto, ¿verdad? Pues obviamente Satanás tiene que estar en algún lugar. Hablamos que quedó confinado al centro de la tierra. Entonces Jesús hizo varias cosas. Hizo el infierno, ¿verdad?, que está en el centro de la tierra. Después hizo lo que se llama el primer cielo, que el primer cielo es todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. O sea, hasta donde nos ven nuestros ojos, ese es el primer cielo. Cuando se sale de la atmósfera, cosas que nosotros ya no vemos, ¿verdad?, está el segundo cielo, que son todos los planetas, las estrellas, todo esto. Y después está el tercer cielo, que el tercer cielo es donde está Cristo con su trono. Eso es en la estrella que se ve más brillante siempre en el centro, que se llama la estrella de la mañana. ¿La han visto? Ahí es donde se ubica el trono de Dios. Entonces, el infierno, hay muchísimas llamadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le llamó muchas veces Seol, y en el Nuevo Testamento muchas veces Jesús hizo mención con sus mismas palabras mediante el nombre Hades. Es exactamente lo mismo. Hades, Seol, y esto es exactamente lo mismo. Entonces, para que lo vean, el relato en el que nos vamos a basar es el del seno de Abraham, que es Lucas 16, así que vamos a ir todos ahí, porque ahí es donde vamos a basar
que veamos dónde está el infierno, cómo es el infierno y lo que nos hace falta de abarcar. Lucas 16, 19. ¿Ya lo tienen? Lucas 16, 19. Este relato es muy conocido. Es el relato de el rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Todos han escuchado ese relato, el rico y Lázaro? No. Ok. Entonces leo para ustedes. Lucas 16, 19 dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué significa esto? En esos tiempos, ¿verdad?, el hombre rico era aquel que se vestía de este tipo de trapos, por decirlo así. Era lo que estaba de moda, ¿verdad? Entonces el hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino, que eran las telas más caras de ese momento. Y hacía banquetes con esplendidez, o sea, él era muy botaretas, como quien dice. Pero vean el 20, dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. O sea, el otro estaba totalmente al otro costado. 21. Ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pobre Lázaro, ¿verdad? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Ahí es donde ya empezamos con la clave. Eso quiere decir que el pobre murió y fue llevado al seno de Abraham. O sea, él creía en Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es el seno de Abraham? Hay que preguntarnos qué es eso. Continuamos. Y en el Hades, o sea, eso quiere decir que el seno de Abraham está en el Hades. Y hablamos que el Hades es lo mismo que ¿qué? Que el infierno. Alzó sus ojos y, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ustedes tienen ahí la imagencita, ¿verdad? Que les di, por favor, sáquenla. Entonces, en esa imagen podemos ver cómo es que está distribuido actualmente el infierno, ¿verdad? Que el infierno está distribuido de la siguiente manera. Ven abajo que tiene como rojo. Eso es el infierno, llamado Hades, llamado Seol, llamado Abadón, que es una residencia temporal y es un lugar de sufrimiento. Vean que el rico estaba sufriendo y decía que tenía calor. Por favor, le mandaron un poquito de agua, tenía sed. Otra cosa importante de este relato es que dice que él vio a la larga al pobre y vio a Abraham. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué, si somos cristianos, si hemos creído en Cristo, vamos a ir al infierno. ¿Sí o no? Eso es algo que tenemos que preguntar, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que antes de que Cristo muriera y resucitara, todas las personas por el pecado, por el castigo, no iban a otro lugar, no iban al cielo, sino que todos iban al infierno. Pero Dios proveyó un lugar que le llamó el seno de Abraham para aquellas personas que habían creído en él antes de que él viniera a la tierra. Por ende, eso es lo que llamamos el seno de Abraham. Ven que hay una parte como celeste, arriba. Eso es el seno de Abraham, donde estaban las personas que habían creído en Cristo antes de que él viniera. Cuando él murió, bajó al infierno y resucitó. Y al resucitar se llevó a todas esas personas que estaban en el seno de Abraham para el cielo, porque ya él, por medio de su sacrificio, las personas se ven aceptas a Dios Padre, que es perfecto. ¿Va quedando claro? Sí. Ok. Y entre el seno de Abraham y el infierno hay un abismo. Ven que él decía, él alzó sus ojos, ¿verdad? El rico alzó sus ojos y vio a lo largo eso, y hablaron entre ellos, ¿verdad? Eso quiere decir que en ese abismo, ven que yo puse como unas manitas encadenadas. Esas manitas encadenadas significa que ahí en ese abismo están encerrados ángeles que no guardaron su dignidad y están castigados hasta el día del juicio final. O sea, están totalmente condenados. Son ángeles más malos que el mismo Satanás y por ende están encerrados para que no cometan más actos macabros. ¿Qué han hecho? No lo sé, no lo sabemos, la Biblia no ahonda en eso, pero sí nos dice claramente que están encerrados ahí en el abismo. Están como en cárceles, están siendo prisioneros. ¿Queda claro? Ok, entonces vamos a ver otra cosa
muy importante que fue que Jesús estuvo ahí. ¿Cómo lo sabemos que Jesús estuvo ahí? Nos vamos a Efesios 4, 8 y 10, por favor. Al primero que lo tenga, me lo lee. ¿Lo tienen? Efesios 4, 8 al 10. Sí, por favor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Hasta ahí, Mike. Ahí dice que Jesús bajó a las profundidades, estuvo en el infierno y salió, ¿verdad? Entonces, por ende, hay otra referencia de que el infierno está en el centro de la tierra, porque dice que bajó a las profundidades. Pero entonces, hagamos de cuenta que no nos sigue quedando muy claro el asunto. Entonces, hay muchísimos pasajes en la Biblia que nos hablan de eso. Y el que ya nos va a quedar totalmente clarísimo, ¿verdad?, es el relato cuando hay una rebelión, que es la rebelión de Coré. Pero antes de eso, les voy a contar que el infierno no se ha estrenado. ¿Por qué no se ha estrenado? Nosotros le llamamos en latino el infierno, pero digamos, donde están ahorita las personas que mueren sin Cristo se llama Hades, Abadón, Seol, todo eso. Pero, ¿dónde se va a estrenar el infierno? Posterior a la gran tribulación. O sea, después de que pase toda la Biblia, o sea, que se cumpla todo hasta el Apocalipsis, una vez que pase todo esto, se estrena el famoso lago de fuego que arde con azufre, que es un lugar de sufrimiento eterno y que no es como el papelito que les di, sino que sería totalmente rojo, y va a ser estrenado por el anticristo y por el falso profeta en su momento. Pero no es el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué creen que dice la gente que es el infierno? ¿Creen que es real o no es real? Menos de parte de ustedes, ¿creen que es real? ¿Sí? Ok, pero hay mucha gente que no cree que es real. He escuchado teorías, incluso el mismo Papa dijo algo muy extraño, que dice así, lo bajé de uno de los testimonios que dio él. La iglesia ya no cree en un infierno literal donde la gente sufre. Esta doctrina es incompatible con el amor infinito de Dios. Dios no es juez, sino un amigo y un amante de la humanidad. Esto es totalmente mentira, ¿verdad? Dios es juez y Dios es un padre bueno también, pero como bueno, si ustedes hacen algo malo, sus papás los castigan, ¿sí o no? Sí. O los dejan que se vayan al carero. No, Supuesto, porque iríamos a otra cosa peor. Pues eso es exactamente lo mismo, el mismo concepto de Dios con nosotros. Que el infierno sí existe y es literal, y hay puertas de entrada. Muchísima gente en el griego, en el hebreo, muchísimas religiones antes han abierto puertas al infierno. Pero vamos a ver entonces cuáles son las puertas por las cuales se entran al infierno. Vamos a ir a Apocalipsis 22, porque eso quiere decir que en el infierno van a haber niveles de castigo. Cuando se inaugura el infierno, uno entra por niveles de castigo. Entonces usted viene y así como en el cielo le van a pagar acorde a sus obras, en el infierno también le van a pagar acorde a lo malo que fue usted. Y hay 8 puertas para entrar al infierno. Apocalipsis 22, del verso 15, el 15 y el 20. Y leo para ustedes. Dice así Apocalipsis 22, 15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esas son puertas, esos son los niveles que van a haber en el infierno. Punto número 1, perros. Los perros se les llaman a los animales que hacen cosas que no son decentes. Ustedes han visto que los perros, cuando ya la perra entra en celo, incluso las mismas perras entre ellas tratan de aparearse, que no puedan, porque son animales que hacen cosas que no son bien. Y los perros, ellos son animales, o sea, hacen cosas que no están bien para nada. Entonces, esos perros son todas aquellas personas que son retrógradas y también que hacen cosas que no le agradan a Dios. Un ejemplo de eso son los homosexuales, que va a ser también tema del campamento, por lo que no voy a entrar mucho en eso. Pero muy sencillo, si
fuéramos, si ser homosexuales correctos, está bien si los acepto, entonces hagámonos todos homosexuales, todos, mujer con mujer y hombre con hombre. ¿Cuánto tiempo viviríamos? 40 años, digamos, 50 años. Y después de eso, no habría siguientes generaciones. Por ende, la tierra, la humanidad se extinguiría, ¿sí o no? Si fuera de Dios ser homosexual, pues entonces un hombre podría embarazarse y parte sin novia. Por eso es que no es de Dios. Entonces, a esto se refiere el punto número 1. Más los perros estarán a prueba. Aquellos que hacen cosas que no son decentes, que les agradan a Dios. Primera puerta. Puerta número 2, hechiceros. Los hechiceros son los brujos, ¿verdad? Claro. Punto número 3, los fornicarios, son aquellos que tienen relaciones fuera del matrimonio o bien que practican el adulterio. O sea, si no estoy casado y le cuento a mi esposa, pues estoy cayendo en un pecado, ¿verdad? Si continúo en él y no he nacido de nuevo, pues voy para esta puerta. Punto número 4, aquellos que hacen homicidios, o sea, los sicarios. Esta es la puerta de los sicarios, o sea, los hacen filas. ¿Ven usted quién es? Sicario igual, pasa adelante. Este es el puerta, ¿verdad? Pasa por ahí. 5, los idólatras, que son aquellos que adoran las imágenes, ¿verdad? Aquí lo dice bien clarito, está la puerta número 5 para entrar al infierno. Puerta número 6 es el que ama y hace engaño, o sea, el que engaña. E incluso aquellas personas, hay mucho pastor que se vale de su profesión y de la Biblia para sacar dinero, está engañando a las personas. Estas son los que vienen aquí. Vengan, pase adelante, está la puerta, esta es la puerta de él. Y en el 20 vienen las últimas cosas que dice en Apocalipsis 22:20, que son las últimas dos que nos hacen falta. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, el 19, si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, si quitamos palabras de la Biblia o si le ponemos palabras a la Biblia, también ahí están las puertitas de cada uno. Se lo digo porque la Biblia de los testigos de Jehová le faltan palabras. Y hay otras Biblias que le están poniendo palabras. Ponen palabras que no dice la Biblia. Entonces son 2 puertas más. Entonces tenemos en total 8 puertas al infierno que se pueden ver claramente en Apocalipsis. O sea, esas puertas son por las que van a entrar. Y entonces, ¿cuál es la puerta de salida del infierno? Díganme ustedes. ¿Cuál es? Haciendo una cosa bien lo que dice Dios. La única escape del infierno es en vida. Muertos no vamos a poder escapar de ahí. No hay escape. No hay forma de escapar de ahí. Porque es un lugar de tormento eterno en el que en el libro de Isaías, en los últimos capítulos, dice que de mes en mes y de año en año, las personas van a hacer un tour para ver a esas personas que están dentro de los infiernos. Para que se les recuerde. Las personas que estén en el infierno, en el futuro, cuando ya estemos en el cielo, Dios va a permitir que de mes en mes hagamos un tourcito y veamos a todas esas personas en el infierno sufriendo. Eso está en el libro de Isaías. ¿Perdón? Ellos lo que quieren saber es cuáles son las personas que van a estar en el infierno. ¿Cuáles son las personas? Ok, perfecto. La única forma, solo hay un requisito para no entrar al cielo, y es no recibir a Jesucristo en tu corazón. Fuera de eso, no hay ninguna otra forma de que no puedas entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús dejó esto. Viste que antes en el Antiguo Testamento decía claramente que todos, a pesar de todo, ahí tienen el dibujito, todos iban para el infierno, todos. De hecho, los que creían en Jesús estaban en un lugar aparte, pero estaban en el infierno. Estaban en un lugar como protegido, pero aún así estaban en el infierno. Entonces Jesucristo viene, entrega su vida por nosotros y por medio de su sangre, ¿verdad?, que es un sacrificio eterno, esa sangre hace que todos quedemos cubiertos y entonces Dios no nos ve a nosotros, sino que nos ve con el filtro de Jesucristo. ¿Ves? Yo te veo así y el Dios Padre nos ve por medio del filtro de Jesucristo. Este es Jesucristo y te ve por medio del filtro. Entonces con el filtro de Jesucristo ya vos sos salvo y puedes entrar al cielo. Pero si te ve así tal como estamos, ninguno de nosotros puede ir al cielo por nuestros propios medios. Porque de ser así, entonces uno llegaría pavoneándose al cielo diciendo, ahora un montón de cosas buenas que hice, y nadie puede ir al cielo por sus buenas obras. Están en Efesios. Entonces, está quedando claro que el infierno sí es un lugar que existe. Okay. Y vean que sí es tan real que vamos a ir al número 16 para terminar con esta enseñanza.
Y les voy a contar de qué habla esta historia. Esta historia habla de la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, ¿verdad? Nos vamos a ubicar en el tiempo del Éxodo, cuando Moisés, todos han visto a Moisés y la película, ¿verdad? Que cuando Moisés saca a su pueblo, empieza a dar vueltas por el desierto. En una de tantas, una de esas personas que se llama Coré, hace una revuelta y dice: mira, ya Moisés no puede ser más el líder porque Moisés está muy feo, se casó con una mujer que no es prohibida, se casó con una judía y está muy viejito y habla muy feo. Mejor pongámonos nosotros, ¿verdad? Y a Dios no le agrada eso, a Dios no le agrada las divisiones. Entonces Dios hace esto, los manda a llamar al tabernáculo a todos, y leo para ustedes en Números capítulo 17, versículo número 44. Cuando lo tienen me avisan para leerlo, para que no nos perdamos. Números 17 y 44. Dice así, ¿ya lo tienen? Números. Perdón, 16, disculpen, sí. Números 16, 44. Ok, dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incenciario y pon en el fuego el altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por todos ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incenciario, como se dijo, corrió a la congregación, y aquí toda la mortandad, no era aquí, así. Y los que murieron en aquella, el 49, vean el 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos de la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Eso fue posterior. En la rebelión de Coré, disculpen porque ahí sí me equivoqué, en la rebelión de Coré resulta que cuando ya estaba esto, mandan a llamar a las personas y Dios les dice: apártense de los de Coré, y la tierra se abre. Se abre literalmente y se traga a esas personas con todas sus cosas. Ropa, animales, mujeres, niños, todo. Se lo tragó, se fueron para el infierno vivos y se cerró nuevamente la tierra. Vivos. Por ende, no hay escape del infierno. Si hubiera escape, ya uno hubiera salido. Yo hubiera dicho: estoy en el infierno, no hay escape. Pero si hay un escape, el escape está hoy. En este momento puede ser el día del escape del infierno. Y vamos a ir para finalizar a Juan 3:18. La única forma de escapar del infierno es en vida. Muertos ya no podemos escapar de él. Juan 3:18. Y dice así Juan 3:18. ¿Lo tienen? Vean lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Punto final. El único escape del infierno es en vida, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador y confesándolo con nuestra boca. Es la única forma de escapar. El único que pudo ir al infierno y salir fue Jesucristo. Y a menos de que ustedes sean Dios, esa es la única forma de hacerlo, y nadie es Dios, solo hay uno. Por ende, el único escape que tenemos es estar en vida. ¿Tienen alguna pregunta? ¿El infierno? ¿Quedó claro? Ok, entonces pongámonos en pie para orar, ¿verdad? Y para continuar con nuestra conferencia. Ok, oramos. Señor, queremos agradecerte este ratito que nos pediste, nos regalaste para estudiar tu palabra, y en especial para aprender que tú dejas, Señor, un castigo eterno para aquellos que no creemos, para aquellas personas que no quieren creer en el nombre de tu Hijo. Agradecemos y oramos por Jesucristo para que tú nos ayudes, Señor, para que tu palabra cale en cada uno de nuestros corazones y entendamos que la única salida del infierno, Señor, es en vida y creyendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.